Bueno, ¿se puede estetizar el horror bélico sin trivializarlo? Sí, obvio que sí, pero no siempre se logra bien. Si querés entender por qué, quédate hasta el final. Espero que mi mamá nunca me vea haciendo eso. Representaciones de la guerra en ficción hay millones, pero nos vamos a detener en una. Los jueguitos. Sobre todo en una experiencia en particular. Warzone 2020. No es ajeno a nadie que a causa del COVID-19 el mundo se detuvo al comienzo de esta década. En este contexto, nuestros amigos de Call of Duty vieron la oportunidad perfecta. Y si a nuestro First Person Shooter multiplayer de este año le agregamos la modalidad Battle Royale, y como empresa no les podemos decir nada porque funcionó. Vaya que funcionó. Yo por mi parte estaba en el cielo. Estudiaba y trabajaba desde mi casa y en mis tiempos libres era carreado en Warzone. Y lo mejor era que podía jugar el tiempo que quisiera, porque era un adulto, dueño de su propio tiempo, y tampoco es que podía salir a la calle a tocar el pasto o mirar el sol. En la vida real no podía salir al supermercado, así que pasaba mis tardes tratando de pegar 3 escopetazos al hilo. Sin embargo, después de jugar meses, junté 2 ideas. ¿De qué trata este juego? De la guerra, obvio. Y es por eso que cuando hablamos del juego aparecen palabras como matar, balas, explosión, MP5, headshot y otro montón de términos que en cualquier otro contexto serían terribles. ¿Por qué acá no lo son? Principalmente, y con esto podría terminar el video, porque Warzone no habla de la guerra, sino que la guerra es su temática. No piensa la violencia, usa la violencia. Y antes que nada, no estoy diciendo que los desarrolladores tenían la intención de trivializar el horror. Solo estoy diciendo que lo hicieron. Son 2 cosas distintas. Es más, si quieren saber qué opino de la violencia en los jueguitos y cómo a veces, puede ser útil, tengo un análisis de la saga de GTA desde la perspectiva de Freud. Y volviendo a este análisis, también afirmo que la sobreexposición a la violencia en ficción también tiene su lado deleznable. Las 2 cosas pueden ser verdad a la vez. Y esto se debe sobre todo a que Warzone, en lugar de hacer una crítica a las causas y consecuencias del conflicto bélico, transforma a la guerra en una experiencia estética, entretenida y sobre todo consumible. Lo cual se entiende porque su objetivo es divertir. Y sobre esto ya hablaba Adorno en Dialéctica de la Ilustración, cuando se pregunta sobre las características de los productos de la industria cultural. Divertirse significa estar de acuerdo. Es posible solo en cuanto se aísla y separa de la totalidad del proceso social. Divertirse significa siempre que no hay que pensar, que hay que olvidar el dolor, incluso allí donde se muestra. Y el pensador explica que esto no es accidental, sino que es parte fundamental de cómo funciona la industria cultural. Solo nos ofrece distracción, no reflexión. Para que entiendan, la reflexión de la guerra como apogeo de la violencia no se ve porque es tipo esa skin de rosa. ¿Se acuerdan? Esa que está ahí, ¿la ves? ¡Qué bronca! No se ve porque está diseñada para que no se vea. Vale aclarar que Adorno va mucho más allá y desarrolla cómo este fenómeno es funcional en industrias que son mucho más poderosas que la industria cultural, pero no creo estar capacitado para desarrollarlo como corresponde. Bueno, sí, está bien, ponele. La industria cultural nos presenta violencia como entretenimiento y así nos anestesia. Pero ¿cómo lo logra? Adorno menciona que este sistema funciona mediante la repetición constante de fórmulas predecibles. La técnica de la industria cultural ha llevado solo a la estandarización y producción en serie. Y en la saga de Call of Duty esto es evidente. Sacan un juego por año desde el 2005. Son 19 juegos en 19 años. Más aún, al margen de las mejoras gráficas y alguna que otra variante de movilidad, todos son en esencia el mismo juego. La guerra que se tematiza en cada caso solo es una excusa que legitima
cierta unidad estética, no una oportunidad para reflexionar sobre las implicaciones de dicho conflicto bélico. Es tipo un filtro de Instagram. Y ya pensaba Adorno que esta estructura repetitiva asegura que los consumidores no se enfrenten a ideas nuevas, sino a lo conocido, lo cual dificulta una confrontación real con el contenido. Y esta repetición de patrones puede pensarse en relación a dos videos míos: Truby y las estructuras repetitivas en ficción, y Bob Esponja contra la industrialización. ¿Cómo está esa autopublicidad? Sin embargo, alguno puede pensar que esto no es suficiente, que no me alcanza con que me digas que es la repetición la que me vuelve apático a la violencia. Y tendría razón. Para eso tengo a Susan Sontag en Ante el dolor de los demás. Qué título perfecto para lo que quiero decir. Donde explica detalladamente que este fenómeno no se reduce a la mera repetición. Ella defiende que cuando vemos la foto de un bombardeo podemos sentir compasión, y que es un sentimiento fuerte, pero es inestable, porque necesita acción. Si uno siente que no hay nada que nosotros podamos hacer, pero ¿quién es ese nosotros? Ni ellos tampoco, pero ¿quién es ese ellos? Entonces uno empieza a aburrirse, a ponerse cínico, apático. Es decir, el problema no es solamente que estoy tan expuesto a la violencia que mi umbral de tolerancia sube, sino que se me ha demostrado muchas veces que no puedo hacer nada para evitarla. Piensen que cuando hablamos de la guerra estamos hablando de conflictos que suponen contextos históricos complejos, milenarios a veces, cruzado con discursos racistas, xenófobos y demás tipos de odios que nosotros no podemos combatir, aunque sea no de forma directa, sin contar los intereses económicos y/o de rédito político que son ajenos a aquellos que realmente exponen sus vidas en los enfrentamientos bélicos. Pero Warzone, ¿hablaba de eso? Qué sé yo, salió una nueva arma en el pase de batalla que está rotísima, así que nos espera toda una tarde de morir y apretar volver a jugar. Y ese es el otro motivo por el cual el juego de tiritos es incapaz de hacernos empatizar: el ritmo. Esto ya lo explica Sontag con el caso de la televisión. Las imágenes de violencia que esta muestra pierden fuerza por cómo son usadas. El punto de la televisión es que uno pueda cambiar de canal, que sea normal cambiar de canal, cansarse, aburrirse. Los consumidores necesitan ser estimulados, reactivados una y otra vez. El contenido no es más que uno de esos estímulos. Y en esa lista de contenidos, el conflicto bélico es una más. Los bombardeos en la Franja de Gaza se codifican como una excusa más para llenar tiempo en pantalla. A fin de cuentas es otra experiencia estética que, si tiene suerte, va a captar nuestra atención tanto como la última publicidad de Coca-Cola. Y ni te digo cómo esta lógica se enfatiza con el internet. Could I interest you in everything, all of the time? A little bit of everything, all of the time. Igualmente, esto no es culpa de Warzone. Por el contrario, la existencia de jueguitos de guerra no es el causante de nuestra apatía frente al horror, sino que es un síntoma. Pero no deja de ser llamativo que, viniendo de un siglo en el que la guerra era el centro de la reflexión en el arte y la crítica, vivamos en uno en el que la guerra se represente así. Claramente ya no nos conmueve de la misma manera. Cuando subí un video a TikTok hablando de cómo la violencia es omnipresente en los juegos AAA, solo me encontré con comentarios que buscaban salvedades a mi generalización. Sí, obvio que en el FIFA no se mata gente. Estamos hablando de un patrón, no de una ley. Pero ¿no es alarmante la tendencia a matar como mecánica en tantos jueguitos? ¿Vamos a negar que la violencia es el gran hilo conductor de este espectáculo? ¿Realmente no nos llama la atención que un niño de 10 años sepa cómo se ve una M4? Y acá hay que hacer una salvedad. La guerra es un espectáculo, sí, pero para nosotros, que no nacimos en países en guerra. Existen niños que saben cómo se ve una M4 y no porque sea el arma con la que rompieron su récord en Isla del Renacer. Nosotros tenemos lo que Sontag llama el dudoso privilegio de ser espectadores. Para nosotros la guerra puede ser un jueguito,
porque es una metáfora. Pero si no paramos a pensar en lo que consumimos, vamos a seguir yendo a Auschwitz a sacarnos fotos aesthetics en la vía del tren. No estoy diciendo que tengamos que ir todos al frente de batalla para vivir la guerra en primera persona. Es más, quizás Warzone deba estetizar la guerra y venderla como una experiencia consumible que nos llene de dopamina. Tal vez tenga esa obligación porque simplemente no hay nada inteligente que decir sobre la violencia. Para concluir, quiero remitirme a Vonnegut, un escritor estadounidense de ascendencia alemana. Se trata de un ex militar que el 14 de diciembre de 1944 fue capturado por el ejército alemán. Junto a otros soldados aliados detenidos, fue enviado a Dresde, una ciudad que no producía maquinaria de guerra, por lo que no podía ser bombardeada. Sin embargo, entre el 13 y el 15 de febrero de 1945, las fuerzas aliadas bombardean la ciudad, y con ella a sus propios soldados. El sobreviviente a la Segunda Guerra Mundial escribe un libro sobre esta experiencia, Matadero 5. Pero que nadie se confunda. El texto habla de la guerra, sí, pero está lleno de referencias humorísticas, de viajes en el tiempo y de aliens con un zoológico. Quizá lo más interesante de esta figura sea lo que dice en una entrevista llamada Dresde Revisitado, años después de que el libro sea un éxito en ventas. Por mi parte, no estoy ávido de mantener viva la memoria del bombardeo. Por supuesto estaría encantado si la gente continúa leyendo este libro durante años, pero no porque crea que hay lecciones importantes que aprender de la catástrofe de Dresde. Yo mismo estuve en medio de ella, y solo aprendí que la gente llega a estar tan enfurecida en la guerra que puede llegar a quemar grandes ciudades y matar a sus habitantes. La atrocidad de Dresde, tremendamente cara y meticulosamente planeada, era hasta tal punto un sinsentido que solo una persona en todo el planeta obtuvo beneficio de ella. Yo soy esa persona. Escribí este libro que me hizo ganar un montón de dinero e hizo que mi reputación sea tal como es. De un modo u otro, obtuve $2 o $3 por cada persona asesinada. Ese es el negocio en el que ando. Muchas gracias. Es increíble lo obsesionado que estaba con ese juego para lo malo que era. La primera vez que gané una partida creo que tenía 3 kills y estaba escondido en un arbusto.